Amigos de Pláticas Caninas, espero estén muy bien. Estamos viendo ya a el señor Juraj Sokalik. Espero estarlo pronunciando bien, seguramente no. De origen croata y se está dando la labor de juzgar al mejor junior de exposición. La gran final. He de decirle que todos los días hubo hits eliminatorios para que este ramillete de jóvenes, y casi que digo de jóvenes porque en el 90% de ellas eran mujeres. Vemos un muchacho ahí con un güey Maraner, me parece. Más sin embargo, ninguno de los hombres la hace al corte, a la final. Ahí vemos al muchacho del Weimaraner y vemos mujer con el siberiano, Springer, Basenji, Terrier, australiano, antiguo, setter, cocker, etcétera, etcétera. Todos con mucho talento. Y he de decir que esta persona que está juzgando es un manejador, no es un juez como tal, pero es el máster de los Terriers ahí en Croacia. Yo lo he visto ganar en Croft, lo he visto ganar en Ginebra, lo vi ganar también en Madrid y si ven mi video de Lakeland de Ginebra, ahí aparece también unos perros en unas condiciones realmente admirables. Ahí llama a la niña esta me parece ser que es un sabueso francés, pointer inglés, que parece ser, al igual que el australiano, la raza más exitosa para manejar en junior, perro de aguas español. Recorre la línea Juraj. Me cuesta mucho trabajo pronunciar con palabras que llevan al final J, pero seguro que para ellos es normal. Otra niña también, a la del australiano y la de el Terrier, el Jack Russell, si no me equivoco, y estos son las 6 finalistas. El Basenji también está ahí dando la pelea. Y la anécdota que les voy a contar es de que días previos a la mundial, como unos 10 días antes, alguien en una página de Facebook puso que regalaba unos libros y había un libro de Junior y había un libro de Terres que a mí me interesó y decía el post, si alguien quiere los libros, yo se los puedo llevar el segundo y el tercer día a la mundial. Y yo me interesé por el de Terriers, que resultó ser un libro en alemán. Y sí, me lo regaló, me lo llevó. Y para cuando me di cuenta, resulta que era la esposa de este muchacho que está ahora juzgando. Muy amable y le agradecí muchísimo tener este libro, que por cierto tiene a Clay Cody, uno de mis maestros, en la portada. Pero como ven, volviendo a los juniors, vemos cómo le sostiene la cabeza levemente a la ida y vuelta, demostrando mucha sensibilidad, como debe ser un buen manejador. Y vea nada más cómo llega este point. La verdad es que se presta muchísimo. Un perro idóneo para junior. No me extrañaría que esta fuera la que ganara, pero bueno, vamos a ver quién es él decide que es la mejor junior, la mejor joven manejadora de la Mundial en Zagreb 2024. Perro de aguas españolas, vemos que lo lleva también bastante pausado, bastante tranquilo. Llega bastante bien, nivelado, estirado. Y alrededor, muy bien vestidas todas estas jóvenes manejadoras, muy bien arregladas, vestidas para la ocasión. Un manejador siempre debe de verse bien, aunque no sea un desfile de modas, no sea lo más importante, debe de verse bien presentable, que se note que está en una ocasión importante. Mucha gente alega de que es por respeto al juez. Pues sí, en parte les doy la razón, pero más que todo es por denotar que es una ocasión importante. Ahí vemos al Basenji, que no le da orejas de la manera tan óptima como ella hubiera querido. Pero llegó bastante bien, dejó la cola bien. Pero seguramente ahí el tema de las orejas a este nivel de exigencia sí le restó bastante. Pero se mueve con gracia, se mueve acompasada con el perro, llevándolo a buena velocidad, con el brazo de manera bastante natural. Aquí vemos al Terrier en su ida y vuelta también.
Vemos cómo mueve la mano para arreglarle el frente y lo hace con bastante destreza. Casi casi al ver cómo arreglaron al Pointer y a este, casi casi que me hubiera gustado estar con la cámara del otro lado para ver cómo, en detalle, cómo estaban arreglando esos frentes. Pero bueno, estaba tomando el video desde el palco de prensa, que es donde normalmente nos posicionamos. Muy buen trabajo también de esta otra niña de verde. Y pues una raza que se presta mucho también, el pastor australiano, que como sabemos de australiano no tiene tanto, es una raza creada y desarrollada en América y le llega bastante bien, aparentemente le da orejas. Y lo manda alrededor. Excelso trabajo. Yo le daría uno de mis perros a manejar a cualquiera de estas jóvenes sin mayor complicación, con toda la confianza del mundo de que van a hacer un buen trabajo. Ahí las vemos todas posando los perros con propiedad. Y ahora, lo que no estamos acostumbrados a ver en algunos países, cambian de perros. El del Pointer cambia con el Terrier. El del Sabueso cambia con el del perro de aguas. Y la del Basenji seguramente con el del australiano. Si es correcto, es así. Ahí los vemos entonces manejando un perro que no es el suyo, un perro que seguramente no conocían. Vemos la niña de adelante, que es la más chiquitita, la más simpática, por ese tiene ese puntito a su favor, controlando al perro de aguas bastante bien. El del sabueso controlándole bien la cabeza, bien posado. El del segundo Pointer lo tiene impecable. El del primer Pointer lo tiene impecable. No cabe duda que es el perro tal vez mejor portado y más lucidor. Se le mueve, no hay problema, lo recupera. El del Terrier también se movía de atrás. Ahí lo arregla, un poquito inquieto el Terrier. El Basenji es de las razas que hay aquí el que más miedo me hubiera dado que me tocara a mí, que me cambiaran. Pero lo hace bastante bien. Y por último, el pastor australiano. Y ahora con el perro que no es de ellos, los vemos mover. Sin ningún problema, moviendo de manera fluida y pues derrochando talento. Es una situación riesgosa porque si te toca un perro que no trabaja más que con una persona, pues va a ser mucha desventaja. Yo pienso que para juzgar en esas circunstancias hay que hacerlo con mucho criterio y hay que ser muy, muy flexibles en ese sentido. Aquí vemos al del Terrier también, sin apresurarse, caminando. Es una muchacha alta, seguramente ya en sus 14, 15, 16, el Basenji. Pastor australiano por último. Y es momento en que cada quien regrese a su perro. A mí me parece que el Terrier ahí está muy contento de regresar con su manejadora. El australiano también. Ahí vemos como la niña de verde retoma a su perro. Y tanto el Pointer como el Terrier están contentos de volver con su manejador original. Amigos, pues los voy a dejar con el audio original para que disfruten de lo que era el ambiente de esta final de Junior Handler en Zagreb 2024. Como siempre, me despido diciéndoles que lo mejor está
por venir. Suscríbanse a mi canal. I think our youngest competitor here. Second place. Young girl. Actually, young lady. With a Jack Russell Terrier. Sí. I'm trying to catch with my eye representative of the Kennel Club. See the reaction. Because the first place goes to Iceland.